Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declaró el Señor. Entender y conocer a Dios. He oído en otras oportunidades que hasta predicadores dicen de que es imposible entender y conocer a Dios. Pero el mismo Dios lo está diciendo ahí, que si hay algo que a Él le complace, es que nosotros le entendamos y le conozcamos. O sea que sí es posible ir entendiendo a nuestro Señor. Claro que sí, porque el entendimiento viene por el Espíritu Santo. Nos abre el entendimiento, oídos, ojos, corazón, incluso en la boca. Coloca el entendimiento. Y el conocer a Dios tiene que ver con ese conocimiento que está en la palabra de nuestro Señor, de Él. El Espíritu Santo lo va a trabajar en nosotros de acuerdo a la disposición que tú tengas. Si tú estás cerrado, ni entiendes ni conoces. Atravesamos tiempos de mucha maldad. Hay engaño por todas partes. Hasta con la fe cristiana. O sea, hay quien engaña incluyendo a personas que pudiesen estar hablando de fe. Eso está ocurriendo. Hay quien quiere oír lo que le mantiene ilusionado, lo que le interesa. Algunos se acomodan ahí. Para agradar a muchos, hay quien se alinea con las corrientes del mundo. ¿Qué son las corrientes del mundo? Tendencias, modas, redes. Lo que el mundo pone de moda es como un río que lleva una corriente y el que caiga ahí se lo lleva la corriente. Y muchos cristianos se están alineando ahí. Incluso predicadores. Y están hablando lo que Dios no habla. La palabra de Dios está escaseando como está escrita. Puede haber mucha gente hablando a según de la palabra, pero como está escrita, está escaseando. Se le agrega mucho mundo. Lo que convoca es la gloria del hombre. Y por eso la iglesia de Cristo está atravesando un tiempo muy difícil. Poco a poco, esos que se vanaglorian, esos que se alinean con lo del mundo, no solo ellos, están llevando a gente que está oyendo la palabra como si fuera de fe, como si fuese la que está escrita. Están llevando a la gente a alejarse de entender y conocer lo de Dios. Y Dios no se complace ahí. Debería hoy haber una hambre por la palabra de Dios,
por su conocimiento, por conocer de Él, por su gloria en medio de nosotros. De todo lo de Dios para su pueblo debería haber hambre. Hay quien quiere la gloria de Dios, pero sin su palabra. Y esta palabra va a escasear. En el libro de Amós 8:11 dice, he aquí, dice el Señor, enviaré hambre a la tierra. Vendrán días que enviaré hambre a la tierra, dice el Señor. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así está escrito. Ahora, en la palabra de Dios es donde está el conocimiento. Pudiera alguien estudiar en las mejores universidades, es importante, pero el conocimiento primordial que debe tener el ser humano en esta vida, porque está el conocer de Dios, es en su palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo, hoy su pueblo, la iglesia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es contundente lo que está ahí. Hoy vemos familias destruidas. Y usted pregunta, ¿en algún momento conocieron algo de Dios, pero lo pusieron a un lado? Y los hijos, lamentablemente, llevan también de estas consecuencias, muchas veces por errores de los padres. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos hijos, nuestra vida cambia aún más. Mira, cuando conocemos de Dios, verdaderamente nuestra vida tiene que cambiar. Y cuando vienen hijos hermosos que provoca comérselos, debemos cambiar aún más. Porque ya tenemos ahora responsabilidad y nuestros errores van a repercutir en nuestras generaciones. Lo dice claramente ese versículo. No te olvides de la ley de Dios, porque la Biblia dice entonces que Dios se olvida de nuestros hijos. Ahora, quien puede tener la palabra hoy, la desprecia. ¿Y por qué la desprecia? Por cualquier cosa. Mire, hay veces hasta por nada. Así ocurre. Dios debe ser el centro de la historia. Cristo debe ser el centro de la predicación. La palabra debe ser el centro de la iglesia. Y el Espíritu Santo debe ser el centro de tu vida. Pero mucha gente hoy no sabe quién es Jesucristo. Mire, saben de cualquier cosa. Usted le pregunta hoy en día a un venezolano, ¿dónde queda Indonesia? ¿Dónde queda Nueva Zelanda, Australia? Le dan todas las coordenadas. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? ¿Por dónde entramos más fácil? De todo te sabe. No solamente venezolanos, porque se están empatando otros en esa jugada también. Y de Dios, ¿qué conoces? ¿Sabes quién es Jesucristo? ¿Sabes quién es Jesucristo? Conocemos de cualquier cosa. ¿Y de Dios?
lo perciben lejano, fuera de moda, no es prioridad. Algunos lo ven como permisivo. Se la cala toda conmigo. Lo ven como algo muy religioso, incluyendo cristianos. Porque si fuese de gente que no conoce mucho, bueno, no conoce. Pero cristianos creen que las cosas son así. O sea, con levantar manos o con orar duro o con decir rama calabazá y ya, hablaste en lengua, mera, se está consagrado. Lamentablemente eso está ocurriendo. Y muchas personas, como la fuente de su vida no es la palabra de Dios, de cualquier cosa se documentan, aprenden, entienden, pero lo de Dios. Hay quien busca a Dios para que le resuelva la vida, su economía. Tienen una imagen distorsionada de Dios. No se acercan, no le conocen. Entendamos algo, Dios no es como nosotros. Lo hacemos a nuestra conveniencia, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Así es el ser humano. Por eso es que el Señor se complace cuando su pueblo le entiende y le conoce. Dios le da una palabra a Josué. Llegan a la tierra prometida. Comenzaría una nueva vida. Pero las cosas no se harían como él, que era un buen estratega, sabía. De ahí en adelante habría una conquista totalmente diferente y él tenía que ser guiado totalmente por Dios. Y hay un versículo que me gustaría que también lo tomaras para tu vida. Josué 1:5 está escrito, y cuando usted lee con un corazón dispuesto, esa palabra también es para ti. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Eso es una promesa de Dios. Y yo, buscando de Dios, me encuentro con su palabra y la agarro. La agarro. Pastor, pero no cargas un sol en el bolsillo. Pero tengo su palabra. ¿Y de qué te sirve? Me va a servir a mí y a mis hijos. El sol me lo gasto más tarde en un sol de pan. Pero la palabra la atesoro y la pongo por obra. Ahora, entendamos algo. Salmo 94:14 dice: porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará a su heredad. La Biblia me deja claro que Dios no te va a desamparar, no te va a abandonar. Nosotros sí. Nosotros sí. Ponemos distancia con Dios. Cuando las cosas no salen a mi manera, en mi voluntad, fue Dios. Aunque no lo digamos, lo pensamos a veces. ¿Y por qué Dios tendría que hacer mi voluntad? Si no es así, es yo hacer la voluntad de Él. Pero el problema es que no la conozco. Porque si yo no leo la palabra de Dios, no voy a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí y para mi familia.
¿Por qué la sociedad conoce tan poco de Dios? Casi nada. Dios ha movido cielo y tierra para revelársele al hombre, pero lamentablemente el hombre no quiere nada con Dios. ¿No quiere? Si hoy en día hay que rogarle al que medio conoce para que se congregue, el que no conoce, menos. ¿Por qué? La vida del cristiano depende de cuánto conocimiento tengas de Dios. Según ese conocimiento te vas a comportar. Y ahí ves la santidad de Dios, lo santo que Él es y lo pecador que somos. Pero Él, sin embargo, te recibe, te ama, te extiende misericordia, pone su gracia. Ahí vemos lo importante de que la palabra de Dios nos exhorte, nos corrija, que podamos entender esa palabra. El Salmo 91, 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia toda la hermosura de lo que Dios creó. Todo es por Dios, todo fue creado por Él. Y todo es para Él. Porque todo es para glorificarle a Él. O sea, toda la creación es por nuestro Dios. Y cada uno de nosotros está aquí en la tierra para cumplir un propósito. Ese propósito es glorificar a nuestro Señor en la salvación por conocer a Jesús. Sin embargo, el hombre está centrado en sí mismo y concluye sobre la creación de que todo es por la evolución. De las mayores mentiras del hombre es esa teoría de la evolución que se la meten a uno cuando uno está estudiando bachillerato. En la historia universal te dicen que tú vienes, no sé, del Cromañón, del Nardental, del Pintecanthropus erectus, toda esa broma, todo eso es mentira. Que el mundo tiene no sé cuántos millones de años, falso. Lo que a mí me guía es la palabra de Dios. Pero el hombre muestra su falta de revelación en algo que está escrito, porque nunca va allá. Y por eso el ser humano está lleno de incredulidad. Habrá un día donde estará frente a Dios. Creas o no creas, estará frente a Dios. Rendiremos cuenta de eso. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere con el hombre? Que te acerques a Él, que le entiendas, que le conozcas. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, el que busque a Dios, le encuentra. Y al encontrarme con Dios, tengo una relación de vida con mi Dios en lo que hago diariamente. Eso es una vida de fe. A eso nos llamó el Señor. Y si te vas a gloriar de algo, porque a veces vienen como ganas de
gloriarnos y de mostrarnos, que sea, lo dice él en Jeremías 9, que sea de entenderle y conocerle. No sea de ninguna otra cosa, sino de entenderle y de conocerle. Y ahí damos testimonio de nuestro Señor. Si le entiendo y le conozco, sé que mi Dios me mandó a aprender de él humildad y sencillez. Por lo tanto, le voy a mostrar siempre con mi testimonio. Desde la caída del hombre en el Edén, el hombre ha tenido una percepción defectuosa, deficiente de Dios. O sea, la forma de ver el hombre a Dios es como borrosa, deficiente, por decirle algo, en el ver. Cristo vino por la salvación de la humanidad, por reconciliar al hombre con Dios. Y vino también para mostrarnos al Padre. ¿Por qué? Porque por lo que hizo el hombre en el Edén, vino maldición sobre la humanidad. Entonces, el hombre estuvo por muchos años viendo defectuosamente al Creador. Cristo nos lo enseña con su testimonio. Y el cristiano, pudiera preguntar a alguien, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús? Los cristianos. ¿Quién es un cristiano? El cristiano es el que sigue a Cristo. Ese es el cristiano. Si tú sigues a Cristo, eres cristiano. No estoy descubriendo el agua tibia. Lo que pasa es que muchas personas siguen a Cristo, pero no se parecen a Cristo porque ni le entienden ni le conocen. Quiero que oigan lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 8. Preste atención, oigámosle. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Están los discípulos con Jesús. Ellos no entendían, ni conocían. Tienen ya un tiempo con Jesús. Y hay veces nos reímos, pero si hubiésemos estado ahí, fuéramos igual. Pero los discípulos no entendían, no conocían. Tomás había hecho una pregunta importante. Jesús está como preocupado por sus discípulos. Recuerden que del capítulo 13 hasta el 17, Jesús y los discípulos están reunidos en un aposento alto cenando, que es la última cena. Ya hemos predicado en otras oportunidades de esos capítulos donde el Señor tiene una reunión con su equipo. Y ahí Tomás le ha preguntado a Jesús: si no sabemos a dónde vas,
¿cómo te conozco? ¿O cómo te podemos conocer el camino? Una pregunta importante. Y luego viene Felipe. Muéstranos al Padre. Jesús les dice en el versículo 9, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le está diciendo Jesús a todos, pero principalmente a Felipe. Jesús como que aprovechó estas preguntas para revelar intimidad, cosas muy íntimas de él con su Padre. Él les enseña ahí que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la vida, que Él es el que lleva al Padre. Todas las demás enseñanzas que hay en la tierra, que hablan de muchas cosas, pero no a Jesús como quien lleva al Padre, son falsas, así como lo oye. Ahora, no es un lugar físico, es Jesucristo. Es muy espiritual esto. Aunque Él estaba con ellos ahí, ellos no le conocen. Tenían 3 años con Jesús, para arriba y para abajo. 3 años, no le conocían. Habían dejado quizás a su familia, a su mujer, habían dejado los barquitos para pescar. Mateo había dejado de ser cobrador de impuestos. El celote había dejado la política. Pero no le conocían. Y una muestra de eso es el enfrentamiento que había entre ellos, ahí en ese lugar. Ellos no conocieron la esencia de Jesús mientras estuvo en la tierra. Si no, no se comportaran así. Tengamos claro esto. El cristiano se va a comportar de acuerdo al grado de conocimiento que tenga de Dios. Cuando usted ve a un cristiano dando mal testimonio, muy poco conoce de Dios. O sea, cuando hay un cristiano con el que hay que bregar para que haga las cosas de cristiano, ¿qué hace un cristiano? Seguir a Cristo. Cuando una persona diga que es cristiano y tenga 50,000 excusas para seguir a Cristo y su palabra, no conoce de Dios. Tomás como que quería una manifestación física del Padre. Mucha incredulidad en el hombre, en los hombres. No creen con ver. La ceguera del ser humano, ahí, en estos casos, no es física. Aunque cuando Jesús se bautizó, se reveló su identidad. Y usted sabe que en ese tiempo no habían redes sociales, no había WhatsApp, pero el boca a boca funcionaba muchísimo. Y cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz que reveló quién era Él.
Sin embargo, no le conocían, ni sus propios discípulos. Hay una historia que está en Lucas capítulo 5, cuando le llevan a Jesús a un paralítico, se lo llevan 4 amigos. Usted conoce la historia. Y como no pudieron entrar por aquí, abrieron un hueco por allá y lo bajaron, y el hombre, el Señor lo perdona, lo sana, y los fariseos se escandalizaron. Ellos, con lo que habían oído y visto de Jesús, no le quisieron conocer. No sabían quién era él. En Lucas 5, 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? La blasfemia es hablar mal de Dios. Y ellos dicen: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos dicen: ¿quién es este que habla blasfemia? O sea, ¿quién es este que habla de Dios? Dios. Quien perdonó y sanó al paralítico es Jesús, el Hijo de Dios. Dios. Ellos no quisieron cambiar la imagen que tenían de Dios viéndolo. No quisieron. Así muchos hoy. Pastor, yo no. No sé. Chequemos. Hay quien quiere que le perdonen sin reconocer, sin arrepentirse. Que Dios no se moleste por si fallas y fallas. Que Dios me entienda aún sin hablarle. ¿Te estás dando cuenta? O sea, hay quien tiene una imagen de Dios totalmente distorsionada. No es así. Porque para yo ser perdonado, yo tengo que reconocer a mi Dios y arrepentirme. Si no, no estoy pidiendo perdón. Claro que a Dios no le gusta que yo esté falle y falle y falle y falle. Y no es así, que Dios me tiene que entender a mí. Todos mis errores y yo ni siquiera le hable. Total, Dios es muy bueno, dicen. Ay, yo no creo que Dios tan bueno permita que alguien vaya para el infierno y se pierda. Claro, porque eso de alguna forma tranquiliza a unos cuantos. El creer lo que no está en la palabra de Dios, que incluso hoy algunos lo están predicando para agradar al mundo. Los mismos discípulos no conocían a Jesús. En Lucas 8:25, usted recuerda aquel pasaje en que ellos están en la tormenta, aterrorizados, y Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y decían el uno al otro: ¿quién es este?
que a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. O sea, ellos mismos están con Él, han visto las señales, los milagros, su amor. Preguntan, ¿quién es este? No lo conocían. Nuestro caminar debe ser en santidad. Y la santificación a nuestras vidas viene de Dios por su palabra. Si yo no me meto en la palabra de Dios, no voy a avanzar. Esto es alejarse del pecado para que se produzcan cambios en nuestras vidas. Ser verdaderos discípulos de Jesús. Si somos cristianos, seguimos a Cristo. De eso se trata el Evangelio. Yo debo aprender a confiar y esperar en el Señor. Por eso yo me acerco a Él. Pero esto requiere de una separación del mundo. Yo tengo que separarme de las prácticas del mundo. Que lo terrenal deje de gustarme. Porque es que el problema es que el pecado a veces tiene un gusto. Usted sabe que es así. Un pecadillo, un pedazo de torta de chocolate. Ay, pero es que es tan buena. Pero le estoy colocando es un ejemplo. Ojalá y los pecados fueran esos. Pero tiene que dejar de gustarnos. En la medida que el ser humano se meta en la palabra de Dios, que le entienda y le conozca, va a dejar de gustarte eso. Hay hombres que buscan de Dios y quieren que sea a su manera. Y no es a la manera del hombre, atención, es a la manera de Dios. Moisés, en Éxodo 33, quería ver a Dios. ¿Quería ver a Dios? Sí. Él le había oído, había hablado con Dios, había visto algo. Una luz, un reflejo. Y Dios le dice, mire Moisés, te muestro mi bondad, te muestro mi soberanía. Pero nadie puede ver mi rostro y vivir. Tremendo eso. O sea, él había estado tiempo con Dios ahí, pero no podía ver el rostro de Dios. Sin embargo, él quiere, en Éxodo 33. Dios le dice, no, Señor. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, en su ministerio, quien vio a Jesús, vio al Padre. Pastor, y nosotros también. Porque cuando tú te metes en la palabra de Dios, tú ves a Jesús. Y si ves a Jesús, ves al Padre. Esa es la vida de fe del cristiano. Es muy real, pero es muy espiritual. Esa es mi verdad. Pablo, el apóstol Pablo lo menciona. En 2 de Timoteo capítulo 6, Pablo habla de una luz inaccesible a la que humanamente yo no puedo acceder. Esa luz es Dios. O sea, bíblicamente,
El único que ha visto al Padre es el Hijo. Y el Espíritu Santo hoy te muestra al Hijo, a Jesús, te muestra al Padre. Pero yo tengo que meterme ahí. O sea, con mi vida mundana yo no voy a poder ver nada. No voy a entender ni voy a conocer. Lamentablemente, muchos predicadores hoy se alejaron de la palabra de Dios. Pastor, y a todas estas, Felipe está empeñado que le muestran al Padre. Ahora de Jesús ir a la cruz, vaya usted a creer. No le conocían, no saben delante de quién estaban. Así es hoy. Abrimos la Biblia y vamos a leer. Bostezamos 50 veces, nos dormimos, revisamos el WhatsApp, el Instagram, me voy para otro y al rato me recuerdo. Oye, estaba leyendo la Biblia, ahí cambia la voz. Estaba oyendo al Padre. No sabemos tampoco nosotros delante de quién estamos a veces. Si te entrara un mensaje ahora y tú así con el rabito del ojo vieras el Instagram y te dijera, te vas a ganar 200 soles si te llegas aquí en 20 minutos. Así somos. Pastor, ¿usted es así? Batallo con eso. Batallamos. ¿Cuánto tú conoces a Dios? Tiene que ver con tu comportamiento. Tu comportamiento te va a delatar. Ahora, si Dios ha buscado revelarnos a nosotros como Él es, ¿por qué le conocemos tan poco? Chequéase a medida que yo le vaya diciendo, porque no hablamos con Él. Es muy poco lo que hablamos con Él. Y cuando hablamos, lo que hacemos es pedir. No adoramos. Y cuando pedimos mal. Santiago 4 lo dice. Pedimos por revelación. Tú le has pedido a Dios, Dios, revélame, Señor. Abre mi entendimiento, Señor. Buscamos hablarle, dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, nos revele. Oramos por la palabra que se nos revele. Le hablas a Dios, porque cuando tú oras, hablas con Dios, independientemente de que seas un pecador ultra plus cool, lo máximo en pecador. Y no nos hagamos tan santos, porque todos nosotros fallamos. Pero hablas con Dios. Le oímos. Para oírle hay que abrir la palabra. ¿Buscas que Él te hable? ¿Conoces su vida? ¿Su voluntad? ¿Lo que a Él le agrada? ¿Lo conoces? En tu día a día, ¿cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿A quién reflejas?
¿Cuál es tu testimonio? Miren, leemos libros, entendemos y conocemos de muchas cosas. Y la palabra de Dios, eso es vida. Ahí está mi vida y la de los míos. Y de aquellas personas a quien les predico. Por eso le digo a alguien que yo le predique, si tú no lees la palabra de Dios, estás vivo, pero muriendo. ¿Te congregas para aprender de Dios o te convoca? El hombre y su fama, lo del mundo. ¿Cuál enseñanza buscas? ¿A quién le cantas? ¿Qué música oyes? ¿De quién hablas? ¿De quién aprendes? ¿Qué esperas de Dios? ¿Y el Evangelio? ¿Conoces el Evangelio? Ve chequeándote. ¿Eres agradecido en todo? ¿Glorificas a Dios? ¿Qué te une? Pongo un ejemplo. El martes estaba unido Perú. ¿Por qué? Que le ganara a Brasil. Lo felicito, tuvieron un buen juego. Y hasta los venezolanos ahí unidos. Y también estábamos unidos allá en Caracas. ¿Eso está mal? No está mal. Pero ¿estamos unidos como el cuerpo de Cristo? No me responda a mí, respóndete tú solito. ¿A quién sirves? ¿A quién sigues? ¿Quieres conocer al Creador de todo? Santidad. La santidad es por meterme en la palabra, porque Él me va a santificar ahí. ¿Cómo? Apartándome de toda la maldad que hay en el mundo. Si Él te preguntara hoy, tanto tiempo que tienes conmigo, y aún con el mismo pecado, o te dijera, aprendiste. ¿Te has puesto a pensar el valor de la imagen de Dios? No es una imagen física. De lo que la palabra te refleja de Dios, tiene un valor. ¿Le agradas a Él o al mundo? Fuimos creados para el deleite de Dios. Y ahí glorificarle. Todo lo demás viene luego. Pero tú estás aquí en la tierra para el deleite de Dios. La santidad tiene un valor. Y si no, la profanas, la violentas. Y en ese valor tú le buscas, tú le entiendes, tú le conoces, separado del mundo. Que antes de perdernos en nuestros pecados y sus consecuencias, Cristo dio la vida por ti, tomando tu lugar y el mío en la cruz. ¿Tiene un valor para ti eso?
Imaginemos esto. Al Padre. O lo sufres tú o lo sufre el Hijo. Hablando de Jesús. Y Jesús, no, ella no, Padre, yo voy. Porque tenía que haber un sacrificio. O lo sufres tú o el Hijo. Y el Hijo, yo voy. Para que no lo sufran el resto de los tuyos, Padre. Ahora, ¿tiene un valor en nosotros eso? Los discípulos habían visto a Jesús hasta cierto punto. No habían sido transformados aún. Tenían la palabra de Jesús hablada por Él, pero no habían sido transformados. Hoy, pidámosle al Señor por su palabra ser santificados, transformados. ¿Cómo vemos a Jesucristo? ¿Cómo le vemos? En Juan capítulo 20 nos narra el día que Jesús resucitó. Era un domingo. Y ahí está la narración. Además de las mujeres que llegaron a la tumba, llegaron ahí también Juan y Pedro. Y ellos vieron. Hay tres formas de ver. Recuerda que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego. Y hay un significado de las palabras, no es casual. Recuerda que la palabra de Dios fue inspirada por Dios a los hombres que escribieron. Y Juan andaba con Jesús. De hecho, él fue uno de los que llegó ahí. Y hay tres formas como ellos vieron. Juan vio. La palabra vio, el verbo ver, se interpreta de tres formas. Juan vio un hecho y ya. O sea, el cuerpo no está. Juan vio, el cuerpo no está. Y ya. Diría el peruano, ya. En el verbo ver en griego, esa acción es blepi, que significa una mirada sin atención alguna. ¿Vio? El cuerpo no está. Luego, Pedro entró, vio, los lienzos están a un lado, el cuerpo no está. Él entró, movió su mano. En el griego, el verbo ahí es tineo, que significa vio con todos los sentidos. Ese mismo domingo en la noche, en el mismo capítulo 20, versículo 20, Jesús se le aparece a ellos. Están los discípulos en otra parte, ya están todos. Jesús se les aparece. Y luego que les había hablado, dice el versículo 20, les mostró las manos y el costado que fue traspasado. Y los discípulos, regocijándose, vieron al Señor.
El verbo ver ahí es ideo. ¿Qué significa? Cuando ves, comprendes. Cuando ves, comprendes. No todo el tiempo que tú ves, comprendes. Porque hay veces ves una mirada y ya. Otras veces ves con todos los sentidos. Y otras veces ves, comprendes. El hombre, el ser humano, es así para ver. Hay un primer sector que ve a Jesús como un personaje. Existió y ya. ¿Cuánta gente hay así? Sabe que Jesús existió, lo ve como un personaje. Total, no me quita el sueño. No me interesa. Una acción y ya. Hay un segundo nivel que lo ve un poco más de cerca, con todos los sentidos. Sabe que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, que es el Salvador. O sea, todos sus sentidos están claros de quién es Jesús, pero ya. Y hay un tercer nivel que cuando le ve, comprende. Comprende que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando le ve, comprende humanamente todo lo posible. Ahí está parte de la iglesia. Es bueno, ese tercer nivel es bueno. Pero no alcanza. No alcanza. Ahí en ese tercer nivel estaban los discípulos. Comprendían de Jesús. Es bueno. Ahí está parte de la iglesia, pero no alcanza. Los discípulos entendieron y conocieron a Jesús cuando Jesús ya no estaba con ellos. ¿Por qué? O sea, cuando Jesús estuvo con ellos, lo más que llegaron fue a comprender el mensaje de Jesús, pero en lo humanamente posible avanzaron, pero hasta ahí. Solo cuando vino el Espíritu Santo fue que ellos entendieron y conocieron a Jesús. Ese es el cuarto nivel. Mucha gente se queda en el tercer nivel, gente que se congrega, pero solamente comprende, no le entiende, no le conoce. La iglesia ayer, la iglesia hoy, debe entender y conocer de Dios. Y esto solamente es por el Espíritu Santo. Intimidad, santidad con Dios, pero es a través del Espíritu Santo que está en nosotros. En los discípulos, cuando estaban con Jesús, el Espíritu Santo no había venido. Es a partir de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo en ellos se manifiesta con poder y gloria, y a partir de ahí hubo una transformación en los discípulos. En Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Diría alguien: Pablo quería conocer
a Jesús. Pablo, que estuvo en el tercer cielo, quería conocerle más y ser partícipe de los padecimientos. O sea, él dijo, pensaría, si participo de los padecimientos de Cristo, le conozco más. Pablo fue, antes de conocer a Cristo, un azote de los cristianos. Terrible. Y le fue conociendo el Espíritu Santo en él. Y llegó un momento que dijo, voy a participar de los padecimientos de mi Señor. ¿Cómo es eso? Cuando todo lo demás que tú tienes, lo pones a un lado. Yo quiero que usted me entienda esto. Lo que la palabra de Dios nos muestra no es que usted le meta candela a todo lo demás que tiene. No. Es que no sea lo principal y lo más importante para ti, no sea nada aquí abajo. Que lo más importante para nosotros sea conocer más de Dios a través de Cristo con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y ahí es cuando todas las cosas, todas las demás cosas son secundarias. Porque lo más importante ahí es entenderle, conocerle, su santidad, su voluntad, qué le agrada, su soberanía, su sabiduría, su poder, su fidelidad, su amor, todo el fruto, su gracia, su misericordia, derecho y justicia de Dios. Yo tengo que conocerle, yo tengo que entenderle. Mire, cuando la persona entiende y conoce esto, es transformado de tal manera. Por él vivimos. Por eso es que el profeta Habacuc escribe en el capítulo 3, versículo 15-17, dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, aunque las labradas no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque las vacas no estén en los corrales, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, que hace mis pies como de siervos y me hace estar en las alturas. Mire, cuando usted conoce a Dios, cuando usted le empieza a entender, todo lo demás puede ser bueno, pero no es lo más importante. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Ahí tenemos que llegar. Batallamos, claro que batallamos. Hay una vida difícil diariamente, pero gloria a Dios, estoy vivo y estoy aquí para glorificar a mi Señor, para impartir su palabra, lo que está escrito, y por eso yo vivo. Por eso tenemos que vivir, de eso se trata. Tenemos que avanzar diariamente. Es la forma como vemos a nuestro Señor. Por nuestra cuenta no podemos. Por nuestra cuenta llegamos al nivel 3. Comprendemos y nos quedamos ahí. No. Después de comprender es entender y conocer. Muchas personas se burlan y dicen, ¿tú entiendes a Dios? La Biblia me dice que lo que a Él le complace de mí es que yo le entienda y le conozca. Esa es mi vida. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Está aquí. Está con nosotros. Quiere ministrar a tu vida. Independientemente de lo que tú hayas hecho. Hay un amor grande de Dios para abrazarte, para secar tus lágrimas, para promoverte. Pero es Él, es Él.